En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si uno se pone de mi parte ante los hombres, también el Hijo del Hombre se pondrá de su parte ante los ángeles de Dios. Y si uno me reniega ante los hombres, lo renegarán a él ante los ángeles de Dios. Al que hable contra el Hijo del Hombre se le podrá perdonar, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando os conduzcan a la sinagoga ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo os vais a defender, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquel momento lo que tenéis que decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús se le aparece a San Pablo en el camino a Damasco, San Pablo escucha una pregunta. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? San Pablo iba en busca de los cristianos en Damasco para encarcelarles. San Pablo era un perseguidor de la iglesia. Jesús no le dice a San Pablo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a los cristianos? Él le dice: ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Como diciéndole: si persigues a los míos, me persigues a mí. Si haces daño a los míos, me haces daño a mí. Cristo se identifica con su iglesia. Perseguir a la iglesia es perseguir a Cristo. Hacer daño a la iglesia es hacer daño al mismo Jesucristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo y la iglesia son uno, Cristo la cabeza, la iglesia su cuerpo. Y esto lo enseña perfectamente San Pablo en sus cartas. Somos el cuerpo místico de Cristo. Somos distintos a Cristo, pero somos uno en Cristo. Hoy en el Evangelio el Señor hace una promesa muy importante que nos interesa, y es que aquel que le defienda a Él delante de los hombres, Cristo mismo lo defenderá a Él delante de los ángeles de Dios. Cristo se convertirá en nuestro abogado si nosotros le defendemos. Si nosotros defendemos la iglesia, si amamos la iglesia, Cristo nos defenderá y será nuestro abogado en el día de nuestro juicio. Por tanto, tenemos que aprender a hacer apologética. La apologética es la defensa de la fe, de la moral, de la iglesia. Y para hacer apologética tenemos que formarnos. Tenemos que conocer bien lo que la iglesia enseña, los argumentos para refutar a los adversarios, para llevarlos a la verdad, para esclarecer sus dudas. Hacemos apologética. Esto lo hicieron los primeros cristianos, mucho en los primeros siglos, cuando el paganismo estaba extendido por todo el Imperio Romano. Los cristianos defendían a la iglesia con todos los medios disponibles. Ahí está Tertuliano, un gran apologeta del siglo II, si no mal recuerdo. ¿Qué tenemos que defender de la iglesia? Primero su doctrina. Luego también tenemos que aprender a defender, a anunciar las cosas buenas que hace la iglesia, que hay en la iglesia, que no todo en la iglesia es malo. Y también defenderla de las injusticias, de las falsas acusaciones, por ejemplo.
Si amas a Cristo, si quieres defender a Cristo, tienes que defender a la Iglesia. Y cuando defiendes a la Iglesia, tienes que saber que estás invirtiendo en la vida eterna, porque Cristo te defenderá el día de tu juicio. Bueno, pues que el Señor nos ayude a buscar las herramientas y a conocer bien los argumentos para defenderle a Él, defender a su cuerpo místico que es la Iglesia. Que así sea. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.